En el centro de la sala, Emilia sacó la muñeca de la mochila y la colocó en el suelo. El aire a su alrededor parecía volverse más pesado y escuchó un suave susurro proveniente de todas las direcciones. «Juega con nosotras». La voz era casi imperceptible, pero suficiente para hacer que la sangre de Emilia se helara. Sabía que necesitaba enfrentarse a eso, entender lo que estaba sucediendo para salvar a Sofía. Hola mis queridos espectadores, bienvenidos a mi canal donde la curiosidad puede tener un alto precio. Prepárense para descender a los rincones más oscuros de la imaginación, donde el miedo y el misterio se entrelazan de maneras escalofriantes. Hoy les traigo dos inquietantes historias sobre niños que desaparecieron sin dejar rastro y sobre lo que podría estar acechando en las sombras, esperando a la próxima víctima. Estoy seguro de que se les pondrá la piel de gallina y, por supuesto, disfrutaré cada segundo de ello. Si aún no te has suscrito, te sugiero que lo hagas ahora, antes de que algo aún más siniestro decida seguirte en plena noche. Y hay una cosa más importante. Aquí en el canal estamos participando en una prueba beta de generación de voz neural. A veces pueden surgir pequeños errores en la narración y necesitamos que identifiques dónde está ocurriendo. Si notas algún problema, deja un comentario para que podamos mejorar. Y esto no es una petición, es una orden. La gente del otro lado. La noche era el único momento en que la ciudad parecía calmarse. Las luces de los edificios aún brillaban como estrellas artificiales, pero el ruido incesante de coches y personas finalmente disminuía. Julia tenía 16 años y, a pesar de su corta edad, cargaba con un gran sentido de responsabilidad, especialmente cuando se trataba de su hermano menor, Gabriel. Desde pequeña había aprendido a cuidarlo, especialmente después de que sus padres empezaron a trabajar largas horas para mantener a la familia. Esto convirtió a Julia en una adolescente madura, valiente y algo introspectiva. Prefería observar el mundo a su alrededor en lugar de perderse en el caos de la ciudad. Y esa noche, mientras miraba por la ventana de su habitación en el 10º piso, algo dentro de ella le decía que algo estaba mal. Julia era observadora y sensible a los detalles. No era solo el silencio inusual o la oscuridad más profunda entre los callejones. Era algo en las sombras, algo que se movía como una cosa viva que la inquietaba. Sentía una presencia, una perturbación en la calma que pocos notarían. Esta intuición la hacía prestar más atención a su entorno. Y era precisamente esta cualidad la que la diferenciaba. Mientras la mayoría de las personas en la ciudad se desconectaban de lo que sucedía a su alrededor, Julia sabía que había algo más allá de la rutina, algo que exigía atención. En los últimos días, Gabriel, su hermano menor, había hablado sobre gente en las sombras. Gabriel tenía solo 8 años y era un niño curioso, siempre tratando de entender el mundo a su alrededor. Tenía una imaginación fértil, le encantaba crear historias y a menudo veía cosas que otros no notaban. Su inocencia y curiosidad eran sus mayores cualidades, pero también lo hacían vulnerable a lo desconocido. Describía las formas oscuras que aparecían en las paredes del apartamento, siempre de noche, y que lo llamaban Some of Us para seguirlas. Sus relatos eran detallados, como si realmente viera algo que nadie más podía ver. Al principio Julia pensó que era solo la imaginación de un niño de 8 años,
pero comenzó a notar que cada vez estaba más fascinado por las sombras, hablándoles como si fueran sus amigos. La obsesión de Gabriel con las sombras empezó a preocupar a Julia, ya que parecía cada vez más distante, como si algo más allá de la comprensión lo estuviera atrayendo. Esa noche en particular, Julia se despertó con un sonido extraño. El apartamento estaba sumido en la oscuridad y todo parecía frío e inmóvil. Se levantó lentamente, dándose cuenta de que la cama de Gabriel estaba vacía. El corazón de Julia comenzó a latir rápidamente. Corrió por el pequeño apartamento, llamando a su hermano, pero no había respuesta. Entonces lo vio. Las sombras en la pared del pasillo se movían, estirándose de manera antinatural, y parecían tragarse la tenue luz que venía de la ventana. En medio de las sombras, la figura de Gabriel desaparecía, sus ojos fijos en la oscuridad como si estuviera en trance. Julia corrió hacia él, pero era demasiado tarde. Las sombras se tragaron a su hermano, dejando el pasillo vacío y la casa sumida en un silencio inquietante. Intentó gritar, pero su voz no parecía tener la fuerza suficiente para romper ese vacío. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro mientras intentaba entender lo que acababa de suceder. Después de la desaparición de Gabriel, Julia corrió a despertar a sus padres, Elena y Roberto. Elena tenía una expresión de terror, mientras Roberto intentaba mantenerse calmado, pero la desesperación se reflejaba claramente en sus ojos. Escucharon a Julia contar lo que había visto: las sombras, la desaparición de Gabriel. Elena miró profundamente a los ojos de su hija y se dio cuenta de que estaba diciendo la verdad. Elena tenía un pasado misterioso, algo de lo que Julia sabía poco, pero sabía que su madre tenía un vasto conocimiento del ocultismo. Elena entonces respiró hondo y dijo, con la voz temblorosa: «Sé de lo que hablas, Julia. Sé lo que son esas sombras». Roberto miró a su esposa con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Elena, ¿de qué estás hablando? Esto no puede ser real. Son solo historias». Elena negó con la cabeza. «No, Roberto. Sé que parece imposible, pero he oído hablar de la gente del otro lado. Son entidades que viven en las sombras, alimentándose de la inocencia. Siempre esperé que esto nunca nos alcanzara, pero ahora se han llevado a nuestro hijo». Julia miró a su madre, esperando que hubiera una solución. «Mamá, ¿hay algo que podamos hacer?». Roberto se levantó, caminando de un lado a otro. «No podemos simplemente creer en esto, Elena. Deberíamos llamar a la policía otra vez. Necesitamos ayuda profesional». Elena se acercó a su esposo, aprepostoso, colocando su mano en su hombro. «Roberto, la policía no puede lidiar con esto. Si estas entidades se llevaron a Gabriel, es nuestra única oportunidad. Sé cómo entrar en su mundo, pero alguien tiene que ir». La mirada de Roberto se llenó de miedo y enojo. «¿Quieres enviar a nuestra hija allí? No podemos arriesgar su vida». Elena bajó la cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro. «Yo tampoco quiero eso, Roberto, pero Julia es la única que puede hacerlo. Ella vio las sombras, tiene una conexión con ellas. La guiaré, pero es la única oportunidad de traer de vuelta a Gabriel». Julia, que había estado escuchando la discusión de sus padres, se levantó. «Iré, mamá. No podemos dejar a Gabriel allí. Si hay una oportunidad de traerlo de vuelta, lo haré». Roberto intentó protestar, pero Elena tomó su mano y lo miró a los ojos, transmitiendo todo el dolor y la esperanza que tenía. «Necesitamos confiar en ella, Roberto. Necesitamos salvar a nuestro hijo».
Después de un momento de silencio, Roberto asintió lentamente, abrazando a Julia con fuerza. «Por favor, hija mía, ten cuidado. Estaremos aquí, esperándote». Elena entonces tomó un libro viejo, lleno de símbolos y notas, y comenzó a preparar el ritual para abrir el portal a la gente del otro lado. Encendió velas alrededor de la habitación y dibujó símbolos en el suelo, mientras Julia observaba cada movimiento, con el corazón acelerado, pero decidida a salvar a Gabriel. El apartamento se llenó de una atmósfera pesada. El aire parecía más denso y la oscuridad parecía crecer con cada minuto que pasaba. Finalmente, Elena terminó de preparar el ritual. Miró a Julia, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de orgullo. «Recuerda, Julia, no dejes que las sombras te engañen. Encuentra a Gabriel y tráelo de vuelta». Julia asintió, respirando profundamente antes de entrar en el círculo de símbolos. Elena comenzó a recitar palabras antiguas y las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, reuniéndose en el centro de la habitación, formando un portal oscuro y profundo. Julia miró a sus padres por última vez. Roberto, conteniendo las lágrimas, saludó a su hija, mientras Elena continuaba el ritual, con la voz temblorosa pero firme. Julia dio un paso adelante y fue tragada por la oscuridad del portal, decidida a traer de vuelta a su hermano, sin importar lo que encontrara al otro lado. Julia sintió un frío intenso al cruzar el portal, como si la misma esencia del calor hubiera sido arrancada de ella. De repente, el entorno cambió. Estaba en un lugar que parecía una versión distorsionada de la ciudad que conocía. Todo estaba oscuro, desvaído, y los edificios a su alrededor eran solo sombras sin formas definidas, como una pintura inacabada. Las calles estaban vacías y reinaba un silencio opresivo, roto solo por susurros que parecían venir de todas direcciones. El aire era espeso y difícil de respirar. Cada paso que daba Julia estaba acompañado por un eco que perduraba más de lo normal. Sostenía con fuerza la foto de Gabriel, el único hilo de esperanza que la mantenía enfocada. Las sombras a su alrededor parecían estar observándola, moviéndose sigilosamente entre las estructuras como si esperaran el momento adecuado para atacar. Mientras caminaba, Julia escuchó una risa infantil que resonaba en la distancia y su corazón se aceleró. «¿Gabriel?», llamó, su voz sonando pequeña en ese vasto y extraño mundo. Siguió la risa, acelerando el paso mientras intentaba ignorar el miedo que crecía dentro de ella. Cada esquina que doblaba parecía llevarla más profundamente a un laberinto de oscuridad, donde nada parecía tener fin. Finalmente llegó a un parque abandonado donde las sombras eran más densas, casi tangibles. En el centro del parque, Julia vio a Gabriel. Estaba allí de pie, mirando a una figura alta e indistinta que se mezclaba con las sombras a su alrededor. «¡Gabriel!», gritó Julia, corriendo hacia su hermano. Las sombras a su alrededor parecieron reaccionar a su llamado, moviéndose rápidamente para bloquear su camino. «¡Julia!». La voz de Gabriel sonaba distante, vacía, como si estuviera en trance. Julia intentó acercarse, pero una pared de sombras se elevó frente a ella, formando una barrera impenetrable. La figura alta junto a Gabriel se volvió lentamente, revelando un par de ojos blancos y vacíos que parecían atravesar a Julia, llenándola de un frío paralizante. «Tú no perteneces aquí», dijo la figura, su voz un susurro que parecía multiplicarse y resonar en su mente. Julia sintió que sus piernas temblaban, pero no podía rendirse.
Recordó las palabras de su madre y comenzó a recitar el encantamiento que Elena le había enseñado. Las sombras a su alrededor comenzaron a retorcerse como si sintieran dolor, y la barrera frente a ella se debilitó. Julia avanzó, sintiendo cada palabra que pronunciaba vibrar en el aire, obligando a las sombras a retroceder. Extendió la mano hacia Gabriel, cuyos ojos ahora estaban enfocados en ella. Julia parecía despertar, sus ojos ganando un destello de reconocimiento. «Vamos, Gabriel, dame tu mano», gritó Julia, extendiendo la mano tanto como podía. Gabriel lentamente levantó la mano, sus dedos temblorosos mientras intentaba liberarse de la figura oscura que lo sujetaba. Con un último esfuerzo, Julia logró agarrar la mano de su hermano y sacarlo del alcance de las sombras. La figura alta soltó un grito que resonó por todo el parque, un sonido que parecía desgarrar el tejido mismo de la realidad. Julia no esperó a ver qué sucedería después. Con Gabriel a su lado corrió lo más rápido que pudo, sintiendo las sombras moverse furiosamente detrás de ellos, tratando de reclamarlos. Deshizo su camino, tratando de recordar cada giro y cada esquina, mientras Gabriel tropezaba a su lado, aún aturdido. Las sombras continuaban persiguiéndolos y los susurros se convirtieron en gritos, exigiendo que se detuvieran, que se rindieran. Cuando finalmente vio el círculo de luz del portal a lo lejos, Julia supo que tenía que correr aún más rápido. Con todas sus fuerzas, Julia tiró de Gabriel atravesando el portal de regreso a la sala de su apartamento. Fueron arrojados al suelo y el aire espeso y frío fue reemplazado por el calor familiar del apartamento. Elena corrió hacia ellos, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras Roberto los abrazaba con fuerza. Las sombras parecieron dudar al otro lado del portal, pero Elena rápidamente cerró el libro y apagó las velas, terminando el ritual. La conexión se cortó y el portal desapareció, dejando solo silencio. Julia abrazó a Gabriel con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar, pero aliviada de tenerlo de vuelta. Roberto abrazó a la familia, su mirada llena de gratitud y lágrimas. Elena miró a Julia, tocando su rostro con ternura. «Lo lograste, hija mía. Trajiste de vuelta a Gabriel». Julia asintió, agotada pero feliz. Las sombras aún podrían existir en algún lugar, pero al menos por ahora estaban a salvo. El apartamento se sumió en un tenso silencio, pero esta vez era un silencio de alivio. Julia sabía que la lucha no había terminado por completo, pero ahora tenía a sus padres a su lado y la determinación de proteger a Gabriel de cualquier cosa que pudiera venir. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente. ¿Gabriel realmente había vuelto o algo en él había sido afectado por las sombras? Había algo en los ojos de su hermano, un indicio de vacío que la hacía preguntarse si realmente estaba libre de la gente del otro lado. Pobre Gabriel, su vida nunca será la misma. Pero ustedes, que han visto hasta ahora, son más inteligentes, ¿verdad? Si les gustó esta historia, denle like. O tal vez tendré que hacerles una pequeña visita en sus sueños. Y no olviden comentar sus teorías sobre lo que realmente le pasó a Gabriel. Tengo curiosidad por saber qué piensan. Ahora prepárense, porque la próxima historia los llevará aún más profundo en la oscuridad. La muñeca sin ojos. El orfanato. Santa María de la Esperanza había sido clausurado hace muchos años,
pero aún permanecía como un sombrío recuerdo en el pequeño pueblo de San Vicente. Sus pasillos vacíos, ventanas rotas y el olor a moho creaban el escenario perfecto para las historias que se propagaban sobre el lugar. Algunas personas juraban haber visto sombras moviéndose por las ventanas por la noche, mientras que otras hablaban de voces infantiles que resonaban en los oscuros pasillos. Sin embargo, entre todos los rumores, el más aterrador era sobre la muñeca sin ojos. Decían que la muñeca había estado allí desde antes de que cerraran el orfanato. Era una muñeca de porcelana antigua, con un vestido de encaje sucio y desgastado. Pero lo que la hacía realmente inquietante eran sus ojos, o la ausencia de ellos. Las cuencas vacías parecían mirar hacia la nada, como si el alma de la muñeca hubiera sido arrancada. Y había una advertencia que todos en el pueblo conocían. Cualquiera que jugara con la muñeca terminaría atrayendo algo mucho peor que las sombras del orfanato. Una entidad antigua que robaba las almas de los niños para reemplazar sus ojos perdidos. Emilia, de 17 años, nunca creyó en las historias. Era una chica práctica que siempre buscaba explicaciones racionales para las cosas que sucedían a su alrededor. Después de pasar por varios hogares de acogida, Emilia finalmente encontró un hogar con sus nuevos padres, quienes también habían adoptado a su hermana menor, Sofía, de 8 años. Sofía era una niña dulce, curiosa y algo tímida, que dependía de su hermana mayor para sentirse segura. Las dos eran inseparables y Emilia hacía todo lo posible por proteger a su hermana, tratando de crear un ambiente estable y amoroso, algo que ambas nunca habían tenido antes. Sin embargo, todo cambió cuando durante un paseo por el pueblo, Sofía encontró la muñeca sin ojos en el patio del orfanato abandonado. Emilia no se dio cuenta cuando su hermana se alejó, y cuando la encontró, vio a Sofía sosteniendo la muñeca de porcelana en sus pequeñas manos. El aire a su alrededor parecía haberse enfriado, y un escalofrío recorrió la espalda de Emilia. ¿Dónde encontraste eso, Sofía?, preguntó Emilia, tratando de ocultar el nerviosismo en su voz. Sofía solo señaló una de las ventanas rotas del orfanato, con sus ojos fijos en la muñeca como si estuviera encantada. Emilia intentó quitarle la muñeca de las manos a Sofía, pero la niña se resistió, sujetándola con fuerza. «Ella quiere jugar conmigo, Emilia», dijo Sofía, con la voz baja y distante, como si estuviera en trance. Emilia, tratando de no alarmar a su hermana, accedió a llevar la muñeca a casa, decidiendo que se desharía de ella más tarde, una vez que Sofía estuviera dormida. Sin embargo, había algo en la muñeca que la inquietaba, como si los ojos vacíos siempre la estuvieran observando, aunque no estuvieran allí. Esa noche, Emilia acostó a Sofía, asegurándose de que la muñeca se quedara en el rincón más alejado del cuarto. Planeaba deshacerse de la muñeca una vez que su hermana se durmiera, pero el cansancio del día la hizo quedarse dormida primero. En medio de la noche, Emilia se despertó con un suave sonido, como la risa de un niño. El cuarto estaba oscuro y por un momento pensó que estaba soñando. Pero luego lo escuchó de nuevo, más cerca, una risa seguida de un murmullo bajo. El corazón de Emilia comenzó a latir más rápido y rápidamente se levantó de la cama, dirigiéndose al cuarto de su hermana. La puerta estaba entreabierta y cuando Emilia entró, vio que la cama de Sofía estaba vacía. La muñeca estaba allí, acostada sobre la almohada,
con su vestido de encaje extendido sobre la cama. El pánico se apoderó de Emilia y corrió por la casa llamando a su hermana, pero no había señal de Sofía. La risa parecía alejarse, resonando por la casa hasta desaparecer por completo, dejando un silencio escalofriante en el aire. Los padres de Emilia, Elena y Marcos, se despertaron sobresaltados por los gritos de Emilia. Inmediatamente llamaron a la policía, pero Emilia sabía que la policía no entendería lo que estaba sucediendo. Algo estaba mal, algo más allá de la comprensión común, y todo estaba relacionado con esa muñeca. Mientras los oficiales hacían preguntas y buscaban pistas, Emilia volvió al cuarto de Sofía. La muñeca estaba allí, y ahora parecía aún más siniestra. La ausencia de ojos parecía ocultar un terrible secreto, algo que la hacía parecer viva de una manera perversa. A la mañana siguiente, mientras la policía buscaba en el pueblo alguna señal de Sofía, Emilia decidió regresar al orfanato. Sabía que las respuestas estaban allí, en ese lugar olvidado y oscuro. Elena y Marcos estaban distraídos con la policía, y Emilia aprovechó para tomar la muñeca y meterla en una mochila, saliendo de la casa a escondidas. El camino hacia el orfanato parecía más largo de lo que recordaba, y el viento frío que soplaba por la carretera parecía susurrar su nombre, como si intentara convencerla de que desistiera. El orfanato Santa María de la Esperanza era aún más aterrador de cerca. Las ventanas rotas, las puertas de madera desgastadas y la vegetación que crecía entre las grietas de las paredes le daban al lugar un aura de abandono y desesperación. Emilia entró por la puerta de hierro oxidada, que chirrió fuerte, como si estuviera advirtiendo al edificio de su llegada. El interior del orfanato estaba oscuro y el aire era frío, con el olor a podredumbre impregnando cada rincón. Emilia caminó lentamente por los pasillos, apretando la mochila con fuerza. El sonido de sus pasos resonaba por las paredes vacías y sentía que no estaba sola. Las historias sobre las voces de niños que resonaban por el orfanato ahora parecían reales. Escuchó murmullos, risas distantes y sentía como si algo la estuviera observando. Emilia se dirigió hacia lo que parecía ser la sala de juegos de los niños. Había juguetes antiguos esparcidos por el suelo, muñecas sin brazos, carros de juguete rotos y piezas de juegos que habían sido olvidadas con el tiempo. En el centro de la sala, Emilia sacó la muñeca de la mochila y la colocó en el suelo. El aire a su alrededor parecía volverse más pesado y escuchó un suave susurro proveniente de todas las direcciones. «Juega con nosotras». La voz era casi imperceptible, pero suficiente para hacer que la sangre de Emilia se helara. Sabía que necesitaba enfrentarse a eso, entender lo que estaba sucediendo para salvar a Sofía. De repente las sombras en la esquina de la sala comenzaron a moverse, estirándose y acercándose a la muñeca. Emilia observó, paralizada, mientras las sombras formaban la figura de una niña de cabello largo y despeinado, vestida con un vestido blanco sucio y desgarrado. La niña miró a Emilia y en sus ojos había un vacío, un abismo oscuro que parecía arrastrarla. «No debiste traerla aquí», dijo la niña, su voz llena de tristeza y enojo. Emilia intentó hablar, pero su voz falló. Quería preguntar por Sofía, quería saber qué había sucedido con su hermana, pero el miedo la paralizaba. La niña sombra se acercó a la muñeca tomándola con cuidado. «Ella está atrapada, como todas las demás», dijo la niña.
acariciando el rostro sin ojos de la muñeca. Emilia finalmente logró encontrar su voz. «Mi hermana. ¿Dónde está Sofía?» La niña sombra levantó los ojos hacia Emilia y por un momento sus ojos vacíos parecieron brillar con una luz siniestra. «Está en el lugar a donde van todos los niños cuando juegan con la muñeca. Debes encontrarla antes de que sea demasiado tarde». Las palabras de la niña resonaron en la sala y luego, como si estuviera hecha de humo, desapareció, dejando solo la muñeca en el suelo. Ahora con una sonrisa perturbadora en su rostro sin ojos. Emilia sabía que tenía que actuar rápido. El orfanato parecía estar vivo. Las sombras se movían por las paredes y los susurros se intensificaban. Tomó la muñeca de nuevo, sintiendo un frío gélido que se extendía por sus dedos, y comenzó a caminar por los pasillos, siguiendo los murmullos que parecían llamar su nombre. Descendió por una escalera estrecha que conducía al sótano del orfanato. El lugar estaba aún más oscuro y el aire era casi irrespirable, pesado con la sensación de algo maligno. Al fondo del sótano, Emilia encontró una puerta de madera antigua, parcialmente cubierta por tablas. Usó todas sus fuerzas para empujar las tablas y abrir la puerta. Lo que encontró al otro lado hizo que su corazón se detuviera. Había varios niños, todos parados, mirándola fijamente. Sus ojos estaban vacíos, igual que los de la muñeca. Y en medio de ellos estaba Sofía, con la misma expresión distante, sus ojos sin vida, mirando hacia la nada. Emilia corrió hacia su hermana, ignorando a los otros niños, que parecían no notar su presencia. Sostuvo los hombros de Sofía, sacudiéndola suavemente. «Sofía, soy yo. Emilia, por favor, escúchame». La niña no reaccionó. Sus ojos vacíos parecían perdidos en otro mundo. Emilia sintió la desesperación crecer dentro de ella, pero sabía que no podía rendirse. Con lágrimas corriendo por su rostro, se arrodilló ante su hermana y comenzó a recitar el encantamiento que había oído de la niña sombra. A medida que las palabras salían de sus labios, el ambiente a su alrededor parecía cambiar. Las sombras comenzaron a retorcerse y los otros niños lentamente se volvieron hacia Emilia, sus ojos vacíos ahora enfocados en ella. La muñeca, aún en el suelo, comenzó a temblar y un sonido bajo, casi como un gemido, resonó por el sótano. Los niños comenzaron a acercarse, moviéndose en silencio, como si fueran guiados por una fuerza invisible. Emilia sintió un frío abrumador apoderarse de su cuerpo, pero siguió recitando el encantamiento, su voz temblorosa pero firme. Con cada palabra, las sombras parecían dudar, retrocediendo ligeramente. Sofía parpadeó. Sus ojos vacíos parecían ganar un poco de luz, y Emilia sintió un destello de esperanza. «Sofía, estoy aquí. Vuelve a mí, por favor», suplicó, mientras los niños a su alrededor comenzaban a murmurar palabras incomprensibles, sus voces resonando como un coro macabro. La muñeca en el centro del sótano comenzó a agrietarse. Pequeñas fisuras se extendían por el rostro de porcelana, mientras el gemido se transformaba en un grito agudo, casi insoportable. Emilia trató de ignorar el sonido y se concentró en Sofía, extendiendo la mano para tomar la de su hermana. «Tú puedes hacerlo, Sofía. Estoy aquí. Nunca te dejaré». Con un último esfuerzo, Sofía parpadeó de nuevo y sus ojos finalmente parecieron enfocarse en Emilia. Respiró hondo, como si despertara de una pesadilla, y lentamente sus ojos vacíos comenzaron a llenarse de vida. «¿Emilia?», susurró Sofía,
su voz débil y vacilante. Emilia sintió el alivio inundar su cuerpo y lágrimas de alegría corrieron por su rostro. «Estoy aquí, Sofía. Vamos a casa». Mientras Emilia ayudaba a Sofía a ponerse de pie, los otros niños comenzaron a desvanecerse, como sombras llevadas por el viento. La muñeca en el suelo se partió en dos, y un grito final resonó por el sótano antes de desaparecer por completo. El aire comenzó a aligerarse, y las sombras en las paredes retrocedieron, dejando la atmósfera menos opresiva. Emilia sostuvo la mano de Sofía con firmeza y juntas subieron las escaleras del sótano, dejando atrás el lugar oscuro que casi las había separado para siempre. Mientras caminaban por los oscuros pasillos del orfanato, Emilia no podía quitarse la sensación de que algo aún las observaba, pero decidió no mirar atrás. Sabía que tenía que sacar a Sofía de allí lo más rápido posible. Cuando finalmente llegaron al exterior, la luz del amanecer comenzaba a asomar en el horizonte, iluminando el orfanato con un brillo tenue pero esperanzador. Emilia llevó a Sofía a casa, donde Elena y Marcos, aliviados, las recibieron con abrazos y lágrimas de alegría. Sofía estaba exhausta, pero la cálida presencia de su familia la ayudaba a recuperar su vitalidad. Aunque lograron escapar, Emilia sabía que los recuerdos de esa noche nunca las abandonarían. Miró a Sofía, que ahora dormía a salvo, y vio un pequeño reflejo en sus ojos. Algo que le recordó a los ojos vacíos de la muñeca. Tal vez nunca podrían escapar por completo de lo que había sucedido, pero Emilia se prometió a sí misma que haría todo lo posible por proteger a su hermana. Habían enfrentado lo peor juntas y ahora, a pesar de las cicatrices, finalmente estaban libres. El orfanato Santa María de la Esperanza seguía vacío, pero ahora aún más envuelto en misterio. Los habitantes del pueblo continuaban contando historias de sombras y risas infantiles que salían de sus oscuros pasillos, especialmente durante las noches más silenciosas. Nadie se atrevía a entrar, pero todos sabían que algo todavía habitaba ese lugar. Espero que ninguno de ustedes sea un niño, pero si lo eres, será mejor que tengas mucho valor. Y ya que claramente no te falta valentía, entonces comparte este video en tus otras redes sociales y esparce el terror. Si llegaste hasta aquí, felicidades, sobreviviste, pero ten cuidado, no todos tienen tanta suerte. Y si aún no has comentado, ve ahora y escribe: sí, maestra, para que sepa que estás siguiendo mis órdenes. Y, por supuesto, no olvides darle like a este video. Ahora, en tu pantalla, verás otros videos del canal. Haz clic en ellos ahora y ve a verlos, antes de que tenga que recordarte de lo que soy capaz de hacerte.